Hola a todos y a todas, soy Julia Manuela Ramírez y esto es Muerte, Dolor y Cuidado. Hoy tenemos una invitada muy especial, es una amiga desde la infancia, la conozco desde que nació, la he visto crecer y la he visto también transitar el dolor de la pérdida, del duelo, por la muerte de su madre en el año 2021. Ella es María José Umaña Suárez, es estudiante de artes de la Universidad del Bosque de sexto semestre y hoy nos va a contar un poco su historia, qué ha significado para ella atravesar el duelo por la muerte de su madre cuando ella era adolescente y también un poco cómo esto ha ido atravesando su práctica artística y por supuesto también cómo el arte ha ido atravesando el duelo y la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, hola Majo. Hola. Cuéntame un poquito, bueno, cuéntanos un poquito a todos, pues cuál es la historia en términos generales, quién eres tú y qué te tiene acá hoy conmigo. Bueno, mi nombre es María José Umaña, tengo 21 años, como ya lo dijiste, estoy estudiando artes plásticas en la Universidad del Bosque. En el 2021 yo tenía 16 años y pues falleció mi mamá. En ese momento como que se me desacomodó un poquito la vida, no había terminado el colegio, estaba en 11, sí, estaba en 11. Y pues antes de eso yo tenía como un proyecto de vida planeado. Yo decía, no, sí, voy a presentarme a la universidad, me voy a presentar a la nacional, voy a presentarme a públicas, voy a estudiar artes, voy a estudiar artes. Y pues falta mi mamá y entonces ya yo entro como en una crisis de, ya no puedo estudiar artes, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer y pues literal me tomo como un año para procesar todo esto, pero yo siento que tampoco es un proceso completo, como que eh, si tuve tiempo para mí, tuve tiempo para pensar muchas cosas y también tuve como tiempo para pensar en qué iba a hacer, como que hubo un momento en el que definitivamente dije, yo no voy a estudiar artes porque no me favorece en este momento. Ujú. Ya no está mi mamá, que es la persona que me apoya completamente a esto de estudiar artes, entonces ya no sé qué voy a hacer, entonces empecé incluso a mirar otras carreras, empecé Claro. a ver otras opciones, ¿sí? Como hablando con muchas personas, de que alguien me dice como, pues estudia una carrera que te dé plata, así tal cual, estudia una carrera que te dé plata y luego cuando ya tengas organizada económicamente tu vida, estudias arte como un hobby. Y yo quedé así como, no, pero yo, Ese no es el plan. ese no es el plan, yo no quiero tener el arte en mi vida como hobby, es como, es otra manera de pensar y es como, uy, También hay una cosa muy importante en lo que dices y es que tú creciste con tu mamá y sí, con otros miembros de tu familia materna. Entonces, claro, cuando ella se va, se pierde como el pilar, ¿no? Como la persona que había estado ahí, tu cuidadora principal toda la vida, como tú lo relatas, siempre como el apoyo más importante que tienes. ¿Qué pasa como a nivel de seguridad, de confianza? Porque cuando esos pilares así importantes se pierden es cuando vienen estas inseguridades, ¿no? sí, yo cuando estaba mi mamá, yo tenía esa ambición de, yo puedo comerme el mundo si quiero, porque tengo este apoyo que me da para esto y mucho más, ¿sí? Pero entonces falta mi mamá y es como sentirme muy sola, perdí como toda esa seguridad que tenía, yo también me sentí muy perdida, como en el no saber qué hacer, en el hecho de pensar como en el momento que pase algo, ya no voy a tener como ese apoyo, no voy a tener como a quién acudir, a quién ir a llorarle. Entonces, sí sentí fuerte eso, como esa pérdida de seguridad. De hecho, el miedo se volvió una emoción muy frecuente en mi vida. Yo antes pensaba que era una persona muy valiente, muy... Y no, no, soy una persona llena de inseguridades, llena de miedos, que fueron apareciendo cada vez más, como a medida que iba creciendo y me iban pasando más cosas en la vida, yo decía como, uy, qué miedo, me falta.
También pasa que todo esto no solo sucede cuando tú todavía eres menor de edad, estás terminando el colegio, sino que ocurre como en todo el contexto de COVID, ¿no? Entonces, la educación Sí, virtual, esto que tanto afecta también las elecciones, ¿no? Porque no estabas como en el contexto educativo tradicional en el que se han graduado la mayoría de las generaciones, sino pues en contexto de COVID y como con unas normas sociales y unas formas de aislamiento particulares. Eso también que tanto afectó como el impacto del duelo, pero también la toma de decisión de qué querías hacer. yo creo que siempre afectó bastante porque este año que me tomé también fue como yo no voy a iniciar la universidad estando virtual, o sea, si no se acaba la pandemia, yo no voy a empezar a estudiar la universidad porque yo no quiero eso, yo quiero vivirlo todo así de cabeza, como sin esa limitación que nos daba el COVID de algún modo. Entonces, pues también fue como aceptar que no todo tiene que ser tan apresurado, como en ese proyecto de vida que yo tenía, era como salgo del colegio y de una a la universidad. Entonces fue como aceptar también, no, me va a tomar un año, que terminó siendo como año y medio, porque aparte me dio apendicitis y fue como, no, Claro, el esto también momento de fue, la cirugía. sí, porque uy, eso también me pareció fuerte, como tener, yo nunca había estado hospitalizada, o sea, en quirófano, nunca había estado en un quirófano y como estar en quirófano y sentirme tan expuesta, tan indefensa y saber que te van a sacar un pedazo de ti, también es como, uy, Claro, y que son esos los momentos donde las personas más anhelamos a la madre, ¿no? Como el cuidado de la madre, el calor del seno materno, ¿no? sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Bueno, y entonces entras a la universidad y una cosa que tú me has manifestado es que tú no intencionaste la universidad ni el arte, porque además esto venía desde antes, para atravesar el duelo. Entonces tú no entraste ahí como enfocada en, bueno, acá voy a gestionar mi duelo, ni mucho menos. Y pues empiezan a aparecer los trabajos, las prácticas Ujú. artísticas, y te quiero hablar en particular del cuadro que pintas sobre tu madre y un poco de cómo eso atraviesa la memoria, ¿no? En su autobiografía Vivir para contarla, Gabriel García Márquez usa una frase que dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. ¿Cómo recuerdas a tu madre y cómo fue recordar a tu madre en ese cuarto? Porque en ese lenguaje que tú tienes para contarnos tu vida es también pues tu arte. Sí, bueno, ese cuadro empieza por una propuesta en una clase, como que era la clase así de pintura y el profe nos dice, bueno, vamos a hacer estas actividades y una de esas, la última, era pintar un retrato. Entonces nos dice, traigan una foto, la que ustedes quieran, puede ser de quien sea, pero que sea un retrato. Entonces, pues yo elijo una foto de mi mamá, una foto icónica que la mayoría de personas que la conocieron, yo creo que tienen en la cabeza esa foto. Así es. Eh, entonces yo la elijo y digo, bueno, voy a ir con esto y voy a pintar a mi mamá. Entonces, al principio muy perdida con el acompañamiento del profe, entonces él empezaba como, bueno, busca las luces, las sombras, las formas y así todo medio técnico. Y entonces de ahí de a poquitos este cuadro va tomando forma. Y hay un momento en el que yo veo esa pintura y no está terminada, está como con sombras, con apenas mucha mancha también, muchas cosas. Y yo ya empiezo a ver a mi mamá, como que el cuadro está incompleto, pero en mi cabeza se completaba. Y ahí, y ahí ya no podía terminar la pintura. O sea, yo ya sentía que no podía. Yo iba a esas clases y no podía terminar de pintar. O sea, era como casi imposible coger el pincel sin llorar. Y pues el profe incluso decía como, no, pues dense en un tiempo, observe la pintura de lejos, no estén tan cerca, como que denle distancia para que la vean diferente. Pero es que yo siempre veía a mi mamá sin que estuviera terminada la pintura. Claro, como ciertos rasgos puntuales no eran necesarios para que la memoria Ujú. activara toda su imagen completa. Sí, entonces, pues igual fue un proceso muy lindo porque pues yo desde muy chiquita
soñaba con ser pintora. De hecho, yo no quería ser artista plástica, yo quería ser pintora como Bob Ross. Y ya después esta idea fue cambiando, pero entonces también era como recordar a esa María José chiquita pintando a su mamá. Y yo estaba pues dentro de toda esa nostalgia de pintar ese cuadro, yo también estaba muy feliz y de hecho el resultado, me gusta más el proceso que el resultado final. Como que pues sí fue un resultado muy bonito, se tiene una imagen muy linda de mi madre, pero siento que el proceso fue más valioso. Claro, claro. ¿Cuánto tardaste en terminar ese cuadro? Uy, yo no me acuerdo, fue como unas 4 semanas que iba a clase y pintábamos como por 4 horas. La clase era de 4 horas, pero yo sé que yo no pintaba las 4 horas, yo pintaba hora y media y el resto lloraba o la miraba o me iba a otro lado a respirar, no sé, no. Claro. Cuando hablábamos un poco de este cuadro en otras ocasiones, tú me contabas como de la dificultad que tenías también de dejar el cuadro en el espacio de dibujo, Sí. ¿no? Como que les pedían dejar los cuadros allí, que para ti esto era muy difícil. ¿Qué significaba un poco para ti dejar el cuadro? Yo no sé, es que yo sentía que estaba dejando algo mío ahí, como con otros cuadros que pues estaban haciendo mis compañeros, pero para mí ese cuadro era muy importante y yo no podía dejarlo. Yo sé que teníamos que dejarlos como que secaran y ya luego al final de la sesión alguien los recogía y los guardaban, pero yo no podía, o sea, como que yo todos los días que tenía esa clase volvía al salón, recogía mi cuadro y me lo llevaba para mi casa porque es que yo no lo podía dejar ahí, era el retrato de mi mamá. Claro. Y no sé, de pensar que pasará cualquier cosa, yo decía, no puedo perderlo, o sea, no lo puedo dejar ahí. Claro, claro. Bueno, y me imagino que hasta ahí, hasta ahí era para ti en tu ejercicio formativo solo un ejercicio de aprender a pintar. Claro, yo creo que en ese momento no lo veía como de esa manera, como parte de atravesar el duelo. Yo ahí, luego en otra clase, como que hice otro retrato de mi papi y ese fluyó más y fue así súper rápido. En una sola clase lo terminé. Ese sí puedo decir que pinté de 4 horas, pinté 3 horas y lo logré terminar como en esas 3 horas. Y yo decía, no, pues esto es un ejercicio de pintura y ya entonces en el segundo cuadro ya tengo la práctica, entonces ya pues, es muy rápido. De tu papi, José. Sí, de mi papi José. Bueno, y esto es segundo semestre, ¿verdad? Esta práctica. O sea, el Sí, primer sí, sí. semestre, como todos, entrando a la universidad y explorando. Sí, el primer semestre fue pues como darme ese tiempo de explorar, pero también algo, yo creo que inconscientemente yo dije, bueno, me voy a olvidar de esto y voy a enfocarme en mi primer semestre, en vivir todas mis preparadas, en explorar. Entonces como que de algún modo yo estaba, no sé si en negación, y entonces como si nada, como si la vida no pasara y ya. Entonces yo tuve mi primer semestre muy tranquila, también estuve viviendo con una tía, entonces pues tenía el acompañamiento de ella, ella estaba muy pendiente de mí, ¿sí? Entonces como que tampoco sentí tanto la falta y tampoco sentí esos momentos de intimidad donde yo pudiera sentir mi duelo, ¿sí? Como claro. Estar triste, yo no podía estar triste porque todo el tiempo estaba con alguien más. Entonces era como, no, pues esto sí está pasando, pero lo voy a dejar a un lado y voy a darle foco a mi primer semestre. Y así pasó todo hasta segundo semestre que ya empecé a vivir sola. Entonces también estaba como aprendiendo a vivir sola. Y ahí, siendo igual muy joven aún, ¿no? Sí. Y ahí pues ya me empezó a dar más duro como, uy, me falta mi mamá. Estoy aprendiendo a vivir sola, pero también está este sentimiento de, aparte de que estoy sola en este apartamento, me siento sola en mi vida. Sí, a pesar de que hay muchas personas que yo sé que me quieren y que me apoyan y que están ahí, pero yo igual me sentía muy sola y estaba aprendiendo, aparte a vivir sola, a ser autosuficiente. Claro, y entonces se viene el tercer semestre y con eso se viene como la gestación de esta obra tuya que es maternarse, ¿no? Y sí. Esto empieza
con la tarea, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito cuál fue esa tarea, como que Sí. revuelca todo y que gesta maternarse. Y también nos cuentas ahorita qué es maternarse, ¿no? Pero vamos en Sí. orden. Pues ya entró el tercer semestre y hay una clase que se llama taller de proyectos, con un profe que ahorita lo adoro, lo amo, se llama Jorge Pachón. Lo amo, si estás viendo esto, Jorge. Entonces Jorge en su clase nos propone un ejercicio pues como por etapas, donde la primera etapa es preguntarse dónde estamos, de dónde venimos y cuáles son esas primeras sensaciones que tenemos al venir al mundo. Y él dice como, bueno, la primera tarea es que ustedes le hagan una entrevista a su mamá. Y yo ahí ya me quebré. Yo no escuché qué más dijo ese señor y yo me quedé como congelada y ya pues no sabía qué hacer. Y hasta que él pregunta como, ¿hay alguien que no pueda hacer la tarea por alguna cosa? Y pues yo levanté la mano y yo le dije, pues no, es que pues mi mamá se murió, yo no tengo a quien entrevistar. Entonces, pues él me dice igual como, no, pues muy empático también como pregunta a tus familiares, haz también de pronto otro tipo de investigación, no necesariamente una entrevista, pero sí puedes hacer otro tipo de investigación. Y yo, bueno, salí de esa clase sin idea de qué hacer. Y, y nada, yo no sabía ni quería continuar con esa clase. O sea, como que a la siguiente clase yo llegué sin nada y llegué a escuchar a todos mis compañeros hablando de la entrevista que le hicieron a su mamá. Y yo decía como, ¿cuántas preguntas me quedé sin hacerle? O sea, tuve 16 años y nunca le pregunté como cuáles fueron sus antojos cuando estuve embarazada, nunca le pregunté pues nada de esto. Y llega el momento y pues ella ya no está. Entonces, pues también estaba esa sensación de escucharlos a todos y sentir como esta falta que o sea, yo no tenía a mi mamá para preguntarle y yo ya no quería estar en esa clase, yo iba a cancelar esa clase, yo ya no quiero nada, voy a cancelarlo todo, no quiero continuar porque no tengo con qué trabajar. Entonces seguían las clases y seguían como los siguientes ejercicios y yo todavía estancada en el primero. Estancada en el primero sin saber qué hacer. ¿Cómo lo solucionaste? Bueno, ahí entra otra profe que también la quiero muchísimo. Ella ha estado muy presente como en mi proceso artístico y en mi proceso de duelo, yo creo, porque con ella he tenido muchas conversaciones así de estas y yo acudo a ella y le digo como, podemos hablar. Entonces le cuento, le doy como el contexto de qué estaba pasando y le digo, quiero cancelar esa clase porque no sé qué hacer y, y siento que no puedo con todo. Entonces ella, desde su perspectiva también de artista, y llega y me dice como, pues si duele, es porque hay que trabajar en eso. Y pues aprovecha que estás estudiando artes y que tienes esta oportunidad para trabajarlo. Entonces, pues la conversación creció. Y en algún momento, pues yo hablándole como esto de que estaba viviendo sola, que todo esto que sentía, ella surge como el término de maternarse, como busca cuál es la manera de maternarte. Entonces yo, pero ¿qué es maternarse? Y ella me dice así, pues rápidamente, como maternarse es aprender a cuidar de uno mismo, como cuidaría su mamá. Entonces a mí me quedó eso sonando bastante y ya, pues, digamos que me fui para la casa con algo ahí, como con esa pulsación, algo de donde excavar, algo de donde buscar qué hacer. Entonces, pues me puse a leer mucho de qué era maternarse y pues sí, efectivamente tiene que ver como con todas estas prácticas que tiene uno para cuidar de sí mismo. Y, y yo pues me puse a recordar a mi mamá a cuál era la manera de maternarme.
Y pues llegué como a la conclusión de el arrunchis, como pues con mi mamá siempre nos acostábamos a dormir, a consentirnos. También es como esta posición de cucharita donde uno se siente protegido y uno está ahí chiquito, chiquito. Entonces está pues ese abrigo, ese, ese cuidado. Y desde ahí pues sale un video performance donde yo acomodo un espacio donde yo me sienta muy cómoda. Entonces, pues coloco como muchas mantas de la casa de Suezca eh, y coloco muchas almohadas, como una colchoneta grande y una luz roja. Bueno, en parte de toda esta exploración, pues mi mamá, su color favorito era el rojo. Y yo creo que también, otra vez, las personas que la conocieron la tienen muy presente siempre con su escote y su labial rojo. Y siempre usaba o colores así fuertes porque a ella no le gustaba vestirse oscuro, ¿no? Ella siempre era con sus flores, con sus colores, pero el rojo siempre estaba muy presente. Entonces yo dije, bueno, ahí está el color rojo que me une a mi mamá. Eh, entonces sí, está como de toda esta disposición del espacio muy cómodo con una luz roja. Eh, y estoy yo buscando cómo maternarme. Entonces en el video hay como mucho movimiento porque pues sí, uno en el arrunchis normalmente está quieto, pero yo estaba en busca de ese arrunchis y me movía hasta que no encontrara como esa comodidad. Ya hay un momento del video donde la encuentro y pues logro quedarme como tranquila en esa práctica de maternarse. Hay algo muy bonito que pues me decía el profe Pachón cuando vio el video y me decía como hay un momento donde ya tu cuerpo se pierde y aparecen como otros cuerpos, otras formas que no se distinguen qué es. Entonces pues de algún modo algo hay ahí y siento que fue un resultado muy bonito. Igual como que si era un proceso, si era la primera actividad del semestre, yo tuve ese proceso todo el semestre como en busca de qué hacer, en busca de cómo habitar ese espacio de maternarse. Y ya el último día de la entrega de esa clase, yo le llevé como ese video, como, mira, la entrega del primer ejercicio. Y pues también fue como muy satisfactorio ver que pues a pesar de que no tuviera cómo hacerle la entrevista a mi mamá, encontré las herramientas, encontré la manera. ¿Hablaste con algunas personas en el proceso? ¿Tu Sí. familia materna es amplia? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue también comunicarse con los otros? Porque claro, es una pregunta por la maternidad y una cosa que suele ocurrir muy frecuentemente cuando las personas jóvenes pierden a su madre es que todo el mundo quiere correr a socorrerlos, ¿no? Como desde el amor, por supuesto, pero todo el mundo quiere correr a socorrerlos y como a tratar de ocupar, ¿no? Como ocupar ese espacio para que estas personas jóvenes pues no experimenten el sentimiento de orfandad que finalmente es inevitable, ¿no? Y creo que este ejercicio también debió ser una forma de darte cuenta que ese era tu rol y no el de otros, ¿no? Como tú podías maternarte, pero las otras personas no. Entonces, como en esta construcción de maternarse, cómo es la interacción con los otros, ¿no? Tus tías, tus tíos, tu papi, que es tu tío materno, cómo es esta interacción con estas personas que te podían un poco ir narrando esto sin ser tu mamá y también desde esa necesidad de amarte y de cuidarte y de no permitir que sintieras la orfandad que pues finalmente era inevitable. Aquí hay como un tema que para mí es difícil tratar, como que yo no sé cómo hablarlo con mi familia. Creo que yo no he tenido este tipo de conversaciones ni con mi papá, ni con casi nadie cercano, ni con ninguna de mis tías. Y entonces era también como, no sé a quién preguntarle, porque yo sé que si les pregunto, se quiebran y lloramos y no van a saber qué decirme tampoco. Entonces,
Hay un momento en el que estamos en Suezca y están algunas de mis tías y yo sí les pregunté como, bueno, yo lancé la pregunta así como suavecito, como, ay, ustedes no saben. De pronto mi mamá, durante el embarazo, ¿qué experiencias tuvo esto? Y pues recuerdo que estaba mi tía Aura María, entonces ella sí como que le cambió el ánimo inmediatamente. Se habló un poquito, pero pues yo tampoco quise ahondar en el tema y llegamos a la conclusión igual de que casi ninguna de ellas había estado con mi mamá porque ella durante el embarazo estuvo en Ecuador, casi todo su embarazo. Entonces, como que la persona a la que yo podía acudir era mi prima Diana, que ella sí estuvo al tiempo con mi mamá en Ecuador y pues ella de pronto sabía algo. Y pues efectivamente como que a ella es a la persona que yo le hago la entrevista desde la experiencia que ella tuvo con mi mamá. Desde haber estando allá. acompañado el embarazo. Ajá. ¿Cómo fue el acompañar a tu mamá estando embarazada? Sí. Entonces, pues con ella hice la entrevista y pues de ahí saqué como muchas cosas que al final también me reforzaron el concepto. Claro. Bueno, y hablábamos pues ahorita un poco al inicio de que todo esto, pues toda la pérdida de tu madre, la muerte de tu madre ocurre en contexto COVID, ¿no? Sí. Y pues la regulación nacional de los cuerpos no nos permitía tener ceremonias fúnebres, ¿no? ¿Qué significó para ti la ausencia de la ceremonia? ¿No? Porque un poco lo que estaba ocurriendo en Colombia era que pues, las personas fallecían en los centros hospitalarios y nadie tenía la posibilidad de despedirse de ellos y luego 15 días después nos entregaban un paquete de cenizas. Sí. ¿Qué significó para ti la ausencia de ritos fúnebres? Siento que ese ritual, literal, a mí me lo arrebataron y fue como en el momento que me di cuenta que me hacía falta, fue como muy difícil de asimilarlo todavía. Yo siento que a mí me hizo falta ver el cuerpo de mi mamá para también aceptarlo, ¿no? Como que mi mamá no está muerta porque yo nunca la vi muerta. Yo nunca vi su cuerpo, yo nunca tuve un cajón al cual llorarle. Y, y pues sí siento que me ha hecho mucha falta. Como que tampoco tuve la oportunidad de vivir ese duelo, tener un velorio, un entierro. A mí simplemente me entregaron una caja. Que yo no sé si sea o no sean las cenizas de mi mamá, porque no hay nada que me lo garantice. Aparte que le pusieron mal el nombre en el cajón. O sea, decía Emiliana. Y yo, No. Dios. O sea, fue terrible. No. Claro, la ausencia de rito, ¿no? La ausencia de rito. Y entonces en medio de esa ausencia de rito, tú te encargas de hacer una curaduría para una exposición que se llama India Sagrada. Y Sí. en esta curaduría tú nos vas a hablar un poco de la arquitectura de la muerte. Cuéntanos un poco de esto y cómo eso de cierta forma te ayudó pues, a ritualizar o a entender un poco la ausencia de ritual también en torno a la muerte de tu madre. Bueno, acá vuelve a aparecer un personaje importante de este proceso, que es la profe Tatiana, la misma profe con la que hablé lo de maternarse. Ella es la maestra que acompaña el proceso del semillero, hago parte del semillero en la universidad, y surge esta oportunidad de hacer una curaduría. Entonces ella cuenta con el apoyo del semillero y nosotras sí, de una, hagámoslo. Todo en el marco de la Semana de la Internacionalización y el país invitado era la India y proponen cómo hacer una muestra de unas fotografías. Entonces, de esas fotografías teníamos que hacer la curaduría y nos envían un PDF como con 50 imágenes, 60 imágenes y la información de cada imagen. Entonces, como viendo todo este material, encontramos un punto en común que sí era como la arquitectura hacia pues todo esto que rodea la muerte. Habían muchas
muchos templos, muchas tumbas, muchos cenotafios. Había, pues estaban muchas imágenes también del río Ganges y esta relación tan fuerte que tiene la India con lo sagrado que es la muerte. Entonces, como todo ese proceso de ver en qué enfocábamos la curaduría, surge la pregunta de, bueno, preguntémonos cuál es la casa de nuestros muertos. Y entonces ahí otra vez se me congela el mundo y yo me quedé pensando como, uy, yo no le tengo una casa a mis muertos, yo no le tengo una casa a mi mamá. Yo la tengo en un cajón, en la casa de Suezca y ya, no, y no tampoco tengo garantía de que sea ella. Y entonces está esto también de, bueno, entonces, ¿cuál es la casa de mis muertos? ¿Dónde está la casa de mis muertos? Y vamos enfocando esa curaduría como por ese lado y también es el momento como de darle cara al duelo. Entonces, yo escribo el texto curatorial pensando en mi mamá y le escribo a ella y en algún momento siento que ella escribe también, está ahí conmigo. Recuerdo el día en el que estaba editando ese texto, llegué tarde a la casa y me quedé en el computador y empecé a escribir y a escribir y a llorar mucho, como tantas ideas que no sabía ni siquiera cómo organizarlas. Y, y bueno, y sale el texto. Y sale el texto y sale la curaduría. Elegimos como ciertas imágenes que hacían parte de la curaduría, que tenían como esta relación. Y proponemos también un par de ejercicios de mediación, 2 dispositivos de mediación. Uno que se quedó tal cual como cuál es la casa de tus muertos, que era pues un dispositivo donde eran unas puertas, uno las abría, un papelito, abría las puertas y estaba la pregunta. Entonces ahí la idea era como cada quien escribir cuál es la casa de sus muertos, cuál es ese lugar. Estaban muchas respuestas como lo básico del cementerio, sí, todo esto, pero también era como la casa de mis muertos es mi memoria, porque ahí habitan, porque ahí están todo el tiempo. Es el corazón, porque pues aunque no estén, uno no deja de querer. Recuerdo también como una respuesta que fue como el universo, porque no desaparecemos, existimos de otra manera, pero existimos, ¿no? Entonces también fue como muy bonito ver esa experiencia. Otra de las mediaciones era se llamaba Las Aguas del Recuerdo. Entonces era una pecera con agua donde se disponían unos papelitos y se invitaba a escribir una palabra, un recuerdo o algo de algún ser querido que ya no estuviera y ponerlo en el agua. El día que inauguramos esta curaduría, pues yo estaba muy feliz, muy nerviosa, pero eran unos nervios así súper ansiosos de, ay, no sé, no lo puedo controlar. Recuerdo que hice la activación de las aguas del recuerdo y le escribí una pequeña carta a mi mamá, como, esto es gracias a ti, por ti. Tú estás acá, no de la manera que yo quisiera, pero estás. Porque, pues igual, me hacía mucha falta la idea de poder decirle a mi mamá, mira, estoy logrando todo esto. Y no poder sentir estoy orgullosa de ti, como seguramente lo está, pero no está físicamente para decírmelo. Claro, y que vuelve eso, somos un montón de personas alrededor tuyo orgullosos de ti, pero nunca Pero es no ella. es mi mamá. Claro, y bueno, y terminamos como toda esta curaduría muy feliz también. Y luego de eso yo tenía una actividad de cine club donde íbamos a ver Legalmente Rubia. Y toda la película yo me la pasé llorando. O sea, yo estaba ese día viendo la película atacada llorando y no podía parar de llorar. O sea, mi conclusión, todo el mundo me pregunta como, ¿pero estás bien? Y yo sí, estoy bien, como que estoy llorando de felicidad, te lo juro.
mi conclusión fue como, a veces la felicidad también puede ser nostálgica. Yo estaba muy feliz, pero también estaba muy triste, pero no era una tristeza melancólica, sino como una tristeza, ay, no sé, una tristeza feliz. Entonces, pues se le dio fin a esa curaduría y fue también una experiencia muy Como darle un lugar. darle un lugar y darle cara al duelo. O sea, como Claro, y está empezar a bien. ritualizarlo para ti. Claro, creo que es uno De los pormenores o por mayores tal vez más importantes Sí. de la pandemia que atravesamos, ¿no? Esa posibilidad que nos quitó de ritualizar. Y Sí. pues tu paso por las artes te da esta posibilidad de generar tus propios ritos y tus propias formas para darle lugar a esto. bueno, y esas son como tus producciones artísticas en torno a la Sí. muerte, pero luego yo quiero hablar también de esta experiencia que tuvimos hace una semana y que para mí significó mucho, y es Buenísimo. tu último montaje, que fue El que no baile no come torta, Sí. que aparentemente no tiene nada que ver con el duelo, ¿no? Uno llega y se encuentra un salón lleno de colores, confeti, fiesta, torta, Todas partes. todo un montón de sabrosura, pero luego yo tuve la oportunidad de ver la activación, como este pequeño performance o ejercicio de improvisación Ujú. que hubo allí, y me encontraba Unos personajes. unos personajes, sí, que evidentemente, tal vez para mí, porque me dedico a la muerte, de pronto para otros no tanto, pero que para mí evidentemente eran las fases del duelo, ahí como gritando un poco. Y entonces terminábamos tú y yo hablando de la diferencia entre la narrativa pública, ¿no? Y Como la la narrativa y la narrativa privada, ¿no? Entonces Sí. la narrativa que le das al público que va a ver El que no baile no come torta, pero luego también como esa narrativa personal que hay detrás de ello, en la que en efecto también esa fiesta de colores y de confeti está atravesada Sí. por el duelo. Entonces, Sí, cuéntanos sí. un poquito sobre estas dos narrativas y pues lo que nos quieras contar sobre lo que ha sido Ok. para ti El que no baile no come torta. Bueno, este proyecto también nace en la clase de Jorge Pachón. Nace desde una idea del recuerdo de la infancia, de esa fiesta, de esa felicidad, del momento efusivo, la explosión, el color. De hecho, tenía olor a chicle, así, algo bien empalagoso. Sí, el primer montaje. Sí. Entonces, yo partía de ahí, como del recuerdo de infancia, como yo igual de chiquita tuve un montón de fiestas infantiles y fui muy feliz. Sí, me recuerdo disfrazada de Blancanieves. Sí. Entonces, como que de ahí parte la primera idea, ¿no? Entonces, la propuesta era llenar una habitación de confeti, llenarla de confeti por todas partes, también con esta idea de, ay, a la gente no le gusta el confeti o la escarcha porque se queda pegado y te lo quieres quitar y esto, entonces, no, pues yo lo pongo por todas partes y ya, y te aguantas. Entonces, la primera vez que lo montamos, no se pudo llevar a cabo como en toda una habitación porque pues por las disposiciones de ese momento era una exposición colectiva con mis demás compañeros del semestre y no teníamos tanto espacio. Entonces yo me reduje a una esquinita. Era una instalación inmersiva, pero era una esquinita donde estaba de techo a piso lleno de confeti y había un banquito también lleno de confeti. Y listo, ese proyecto sale de ahí. Luego tenemos en la universidad una muestra que se llama La Colegiada, donde mostramos nuestros procesos de algunas clases y yo presenté ese banquito con el tapete de confeti y ya. Entonces, en esa colegiada tuvieron unos invitados, unos agentes culturales de Proyecto Binario, que fue el espacio donde pude exponer hace unas semanas. Entonces, Proyecto Binario otorgó como un premio a los proyectos que más les llamó la atención. Entre esos estaba el mío. El que no baile no come torta. El que no baile no come torta.
Entonces empezamos a reunirnos con estas personas, con los demás chicos que también tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos conmigo. Y la idea era que el proyecto creciera, que el proyecto pues tomara más forma y pues se llevara a cabo en una muestra colectiva. Y yo dije, bueno, pues es la oportunidad de ahora sí llenar toda una habitación o pues abarcar un espacio más grande con confeti. Y en todo este proceso, también como todo tiene dificultades, entonces yo ya lo veía complicado, pero bueno, hay que conseguir los materiales, hay que conseguir las cosas, pero pues no le trabajaba al concepto, no le trabajaba al concepto. Bueno, a mí me interesa mucho el cuerpo, en trabajar con el cuerpo en el arte como el performance, entonces dijo, listo, voy a traer el cuerpo de algún modo, entonces ahí le implemento un video performance donde estoy yo comiéndome una torta, porque el que no baile no come torta, pues yo me la voy a comer toda, y estoy ahí comiéndome toda una torta. Bueno, pasan los días, ya estoy así como previa a empezar a montar ese proyecto, y entro como en una pequeña crisis de, bueno, ¿y el sustento de esto? Sí, el confeti es un invitado que no fue invitado a la fiesta, pero se aferra a quedarse y está por todas partes. Ese era mi discurso. Es mi discurso. Público. Público. Y entonces, otra vez me llegan conversaciones, hablo con personas y me dicen como, no, pues es que el confeti es también como tu manera de atravesar el duelo. Y yo, sí, no, yo no, que esto es un recuerdo de infancia. Entonces me dicen, sí, pues es que ese invitado que no fue invitado y que se aferra a quedarse es el duelo y pues está ahí. Y claro, a mí me cambia completamente la perspectiva del proyecto. Y yo digo, inconscientemente estaba trabajando en el duelo o no lo quería ver o sí, tal vez la primera idea fue desde el recuerdo y se fue trasladando como a otro lugar. Y entonces ahí me di cuenta que efectivamente yo estaba hablando del trauma desde otro lugar, hablando del duelo desde el color, desde lo alegre, desde la fiesta. Entonces está esta intención de poner confeti por todas partes y, y llenar este lugar de confeti que de algún modo como proceso también fue muy liberador, ¿no? Como que en el montaje yo podía lanzar el confeti así, fa, 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 fa. Usar el cuerpo. Usar el cuerpo, efectivamente. Y bueno, yo dije como, está bien, como que los proyectos a veces pueden tener una versión oficial, una versión pública, pero también pueden tener una versión personal. Entonces a todas las personas que les hice la mediación o que les explicaba mi proyecto, yo les decía como, sí, acá el confeti es un invitado que no fue invitado a la fiesta y se aferra a quedarse. Entonces la intención de ponerlo por todas partes es como, tú tienes que aprender a vivir con él, porque no se va a ir, se va a quedar y va a transformarlo todo. También está esta relación de el puntito, el píxel, como todo parecía que se estuviera contagiando de un virus y por todas partes había confeti y todas las personas que fueron seguramente se llevaron confeti a su casa. Se estaban contagiando del confeti. ¿Sí? Mi carro sigue lleno de confeti. Sí, mi apartamento sigue lleno de confeti también. Entonces está este lugar de que, bueno, todos estamos rodeados por el confeti, habitando el confeti, pero también está la otra versión más personal de que este invitado es el duelo, de que no se va a ir, de que va a transformar la vida, va a transformarlo todo y tengo que aprender a vivir con él, porque ya está y se va a quedar. La ausencia. Y probablemente no se va a ir. Como que nunca me va a dejar de faltar mi mamá y tengo que aprender a vivir con eso. Hay días que lo puedo hablar tranquilamente y hay días que no. Entonces, pues también es muy bonito ver el confeti como esa metáfora. De algún modo yo también estoy soltándolo, como, bueno, ya todos están llevando un poquito de confeti, se están llevando un poquito de mi duelo con ellos. Ya no estoy cargando yo sola con él, ya estoy jugando con él ahí, como que hicimos muchas guerras de confeti también, que fue muy divertido.
Como un poco el dolor también se puede ir, sí, como convirtiendo en una explosión de colores. Sí. Y también había un dispositivo de mediación, como que eh, en el arte también hay que acercar al espectador a la obra de otra manera. Si no estoy para dar el discurso, ¿cómo acerco al espectador para que no quede solo en un spot de fotos bonitas? Porque también mi instalación caía mucho en eso y yo dije como, bueno, lo asumo. Mi instalación cae en que es un spot para que la gente se tome fotos y está bien, lo acepto, lo asumo y estoy tranquila con eso. Me parece también un ejercicio bonito. Vale, sí. Y, pero ¿de qué otra manera acerco yo a las personas a otra idea? Entonces estaba un pequeño papelito con instrucciones. Decía ritual para después de la torta. Entonces el ritual era escribir, bueno, pensar en un recuerdo, algo que uno quisiera soltar, algo que se quedó, o pues de pronto que no quiera soltar, algo que se quedó, un recuerdo, una persona, una relación, y escribirlo detrás de ese mismo papelito. Estaban dispuestas unas perforadoras de papel y la idea era que pues, la gente perforara Volverlo confeti. y lo volviera confeti. Y entonces también están dejando un poquito de ellos, están transformando sus residuos, lo que les quedó, sus cosas, y me las están dejando en mi instalación. Y pues también fue como muy bonito ver cómo la gente se acercaba a eso. Tuve la oportunidad de ver un par de respuestas, entonces colocaban como mis prácticas, mi ex, mis relaciones pasadas, y también en una de esas visitas yo invité a mucha gente a ver mi exposición y con alguien muy cercano me dijo como yo sí lo sentí en la mediación, como que yo leí las instrucciones y pensé en mis muertos. Y yo, bueno, le atiné a alguien. Entonces, pues el ejercicio también era como muy liberador. La gente se entretenía bastante ahí, perforando el papel. Entonces, sí, fue una experiencia bonita. También el performance de la activación que haces el día de cierre Ok, de la sí. instalación está atravesado por el duelo, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo llegas ahí, como a esta última idea activación. de uso de la instalación? Sí, ya teniendo muy claro como todo esto de que el confeti era esa metáfora del duelo, yo digo, no, pues la voy a trabajar así también, de incógnito. Y propuse una puesta en escena. Entonces diseñé los personajes pensando en las etapas del duelo. Estaban pues los 5 personajes: negación, aceptación, ira, depresión y negociación. Entonces diseñé los personajes, contacté pues a unos compañeros también de la universidad que están estudiando arte dramático y les hice la propuesta. Entonces pues me llegaron 4 actores y faltaba un personaje, faltaba negación. Entonces yo decía como, bueno, pues si algo yo estoy dispuesta a yo también actuar, yo podría hacer negación. A los personajes yo les puse las características de las etapas del duelo, como también muy marcadas, sin decírselos a los actores al principio. Ya cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos y de reunirnos, les dije como, bueno, este es mi proyecto, les conté todo esto, les conté la metáfora detrás y les dije, sus personajes están creados a partir de las 5 etapas del duelo. Entonces, pues, cada personaje tiene libertad de hacer estas cosas, tiene estos límites y la idea es que ustedes improvisen. ¿Crees que esa activación le permitió a la gente un poco conectar más con la idea del duelo? Pues yo siento que sí, como que estaba este personaje de depresión que era muy fuerte en la insistencia de, pero no, ¿qué estamos haciendo acá? El cumpleañero no va a llegar, no va a llegar, ¿por qué estamos acá? Sí, entonces de pronto sí hay unos guiños, como que pueda que no todo el mundo lo haya notado, pero sí hay unos guiños que lo sugieren. Bueno, algo que también le dije a los actores es como, nunca hablemos del duelo. Esta es la metáfora detrás, ustedes lo saben, pero el público no lo sabe y no sabemos si lo sabe, si lo interpreta bien y si no, también. Como que al final también terminó siendo algo cómico
de que les pasaban muchas charadas dentro de la improvisación y estuvo bastante divertido, pero pues la intención también era hablar como del duelo. Ok. Bueno, cuando yo te hacía la invitación a participar del podcast y te contaba un poco la intención de enfocarlo en tu práctica artística, tú me manifestabas una preocupación importante en tu propio ejercicio artístico que has atravesado todo este proceso, todos estos 3 años de carrera, y es no caer en la pornomiseria, ¿no? Que es como esta explotación de la pobreza, el sufrimiento, la precariedad, el dolor, con el fin último de generar dinero y prestigio, ¿no? Es como esa es un poco la definición de la pornomiseria, y eso ha significado para ti una preocupación, ¿no? Como tú no quieres ser reconocida como artista porque te ha dolido la muerte de tu madre, sino por tu dolor. ¿Cómo vas gestionando esto? ¿Cómo le vas dando orden a esto? Porque igual has ido reconociendo que sí está atravesado por el duelo tu ejercicio artístico. Entonces, ¿cómo has ido mediando esto y cómo no caer en la pornomiseria cuando igual sí vienes de una historia que ha estado atravesada por el dolor y de una práctica artística que ha estado atravesada por el dolor de la ausencia de tu madre? Oye, yo creo que eso es algo muy difícil de responder y de procesar. Como que hay un momento en la carrera donde te empiezan a decir, bueno, vaya pensando en qué hacer de proyecto de grado. Y mi premisa fue, yo no quiero que mi proyecto de grado tenga que ver con nada de la muerte de mi mamá. No quiero que tenga que ver con nada del duelo. Entonces también como hablándolo con muchas personas me decían como, bueno, pues hay que darle lugar a las cosas, como que si no lo quieres hablar, pues no lo hables. Existe esto del discurso privado y el discurso público. Pueda que esté, pero no todo el mundo tiene que saberlo. Tú puedes hablar del duelo sin hablar del duelo, como pasó con el proyecto de El que no baile no come torta. Entonces, siento que va más como por darle lugar a las cosas también. Como hay momentos en los que, bueno, como en la curaduría de la India, le doy cara y hablo del duelo directamente. Y lo estoy hablando y sin necesidad de esconderlo. Hay momentos donde, como en maternarse, me doy la oportunidad de procesarlo, ¿sí? De vivirlo. Y hay momentos como en el que no baile, no come torta, que es que no empezó hablando de eso, pero sí fue atravesado y bueno, pues le di lugar. Entonces yo siento que inevitablemente mi práctica artística sí está atravesada por el duelo y la falta de mi madre, pero también va muy de la mano con tener ese carácter de decidir esto, sí, esto en un lado, esto en el otro, y le doy lugar a las cosas y ya. Cuando hablábamos de esto un poco, pues como construyendo el esquema de lo que íbamos a hablar hoy, hablábamos de cómo igual la práctica artística está atravesada por la emocionalidad en general, ¿no? Como sí. la rabia, el dolor, el miedo, la alegría, la euforia, ¿no? Como todas las emociones que pueden aparecer ahí. Y tú me nombrabas a grandes rasgos sobre este proyecto que va apareciendo por fases y que está en construcción, que es el monólogo del chicle y que tiene que ver con otra cosa que a ti te atraviesa también mucho emocionalmente, y esto relación con la comida, con el masticar, ¿no? Con masticar y comer. Sí. ¿Nos quisieras contar algo sobre en qué va esto y cómo no es solo la muerte y el duelo lo que atraviesa la práctica artística, sino otras experiencias y otras emociones, como la relación con la comida, que no es un tema menor, ni para ti ni para nadie. Pues es que la relación que yo tengo con la comida es bien complicada. Las personas que me conocen saben que de chiquita no me gustaba comer y que me obligaban a comer. Perdón. Y me paladeaban y no me gustaba y era negada hasta que me enfermé y me dio gastritis y casi me muero. Y entonces aprendí a comer ya estando más grande, pero igual me quedaron como ciertos hábitos, ciertos desórdenes a la hora de comer y bueno, de algún modo quedan estos registros en el cuerpo, otra vez volviendo a trabajar con el cuerpo. En otra clase nos proponen un ejercicio de eso, de traigan un registro del cuerpo, más allá de fotografías. Pueden ser fotografías, pero si quieren otra cosa, pues traigan el registro.
Uno podía escribir, uno podía traer lo que quisiera. Y sinceramente a mí se me olvidó el registro del cuerpo. Y yo dije, no, ¿y ahora qué llevo? Pero inconscientemente ya tenía un registro del cuerpo, como que me puse a pensar como, bueno, ¿qué llevo? ¿Qué hago? Me meto la mano al bolsillo y encuentro un papelito de un chicle. Y yo, ay, pues yo como chicle todos los días. Más o menos me acordaba como qué ropa había usado, que había, y empecé a recoger como todos esos papelitos que tenía de la semana. Y yo, uff, esto siempre es harto. Entonces ese fue mi registro del cuerpo, como tengo este mal hábito de comer chicle y me puse a pensar como, bueno, ¿qué días comí más chicle y por qué? Entonces el día que más comí chicle fue porque almorcé más tarde, fue porque no cené nada en la noche. Sí, fue porque salí sin desayunar y desayuné a mediodía y entonces mientras tanto mastiqué chicle todo el día. Entonces, también ese momento de darle cara al desorden alimenticio que estaba habitando en mí. Entonces, dentro de esa clase, como que se le dio lugar al chicle, al cuerpo, a cómo se relacionaba esto. Escribí también bastante como pensando en el por qué estaba este mal hábito de masticar chicle y masticar chicle y masticar chicle. Hasta que pues ya tocaba presentar una propuesta, un proceso, un resultado plástico. Entonces yo dije, no, pues otra vez me voy con el performance y pues está la intención de comerme un chicle tras otro, uno tras otro, uno tras otro, hasta que ya no puedo más. Esa fue la primera vez que lo presenté y solo me senté y me comía uno tras otro, como que sí es un ejercicio bastante exigente en la mandíbula, como estar mastique, 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 y en el estómago, sí, como que también hay que tener cuidado como en las cosas que uno elige. Tengo una compañera que también tuvo un trabajo con chicles y ella compró unos chicles sin azúcar y algo así, tenía un endulzante que le hizo un daño estomacal terrible. Entonces, como fijarse bien en qué me voy a meter a la boca, porque voy a hacer un performance donde voy a comerme 20 chicles de una sola vez. Entonces, ver que eso no me haga daño, tampoco. Entonces, al final elegí como los chicles Trident que normalmente frecuento, sin tanto azúcar añadida, porque inevitablemente tienen azúcar, pero sin este azúcar endulzante artificial. Y pues ya por gusto personal, como los de menta. Entonces presentó este performance, me como el chicle y al final boto así una bola grandota de chicle todo baboso. Este es un proyecto que igual está en crecimiento. Sí. Ya después lo llevamos a otro lugar que era cómo habitamos la ciudad. Con el chicle. Entonces sí, yo desde mi proyecto del chicle, cómo habito el masticar, con el caminar, con el ir en la ciudad. Entonces ya luego escribo el monólogo pues del chicle y pues es algo que voy recitando a medida que me voy comiendo un chicle tras otro. Y es un juego de palabras bastante interesante porque la boca tropieza y el pie mastica. Y entonces a medida que voy comiéndome los chicles, pues el habla también se va entorpeciendo, pero de una manera como genuina. Es porque ya no puedo con toda la bola de chicle que tengo en la boca. Y ahí voy hablándolo, esto, y también al final vomito esa bola de chicle que tengo. Y ya pues es un proceso que todavía está en crecimiento, siento que de ahí todavía falta. Bueno, claro, que me imagino que poder hacer todas estas reflexiones sobre cómo otros dolores distintos a este, que es la relación con la comida, y pues hablando de lo que venimos charlando, como tu relación con la muerte y con el duelo de tu mamá, te permite hacer estas nuevas exploraciones con otras emociones y con otros aspectos de tu vida, ¿no? Sí. Bueno, eso es todo por hoy. Yo te quiero agradecer. Para mí
era muy importante invitar a María José a nuestro segundo capítulo. Esto es un homenaje a la niña que vi crecer, a la mujer y al artista en la que la he visto convertirse. Es un homenaje también a Emilia, a sus hermanos y hermanas, a sus sobrinos y sobrinas. Y seguramente también a mí misma. Nosotras no somos familia, pero un poco somos familia. María José es la prima de mi hijo mayor, y fue la persona seleccionada para este segundo episodio porque es un duelo que nos atravesó a todos. Ha sido una lección de vida gigantesca para los adultos que la acompañábamos en ese momento, aprender a soltarla y aprender a honrar también como esta capacidad que ella ha venido desarrollando de maternarse, de adultecer y de vivir sola. Entonces, Sí. te agradezco por compartir esto conmigo hoy y te agradezco por permitirme estar a tu lado y acompañarte en lo que ha significado este duelo los últimos 5 años. Gracias por lo que me has enseñado, gracias por lo que me has permitido también enseñarte a ti, por compartir las lágrimas, los espacios creativos, por estar siempre contándome sobre todos estos, Lo que va pasando. sobre todos estos logros que vas alcanzando, que es lo que finalmente me permite hoy querer tenerte acá y querer que el mundo pueda escuchar como toda esta historia que yo he podido ver de cerca. Dale. No sé si nos quieras contar algo más sobre tu duelo, sobre la ausencia de tu madre, cualquier cosa ya como fuera del libreto, del esquema que teníamos que nos quieras Ok. contar. Pues primero igualmente muchas gracias como por el espacio, por la oportunidad de que lo hablemos de esta manera. Creo que sí es para mí muy difícil hablarlo y también esto es lo que tú dices, un homenaje al resto de mi familia. Yo sé que casi con nadie de la casa yo he hablado de estas cosas porque es muy difícil por el simple hecho de que yo sé que al momento que se toca el tema, uno toca fibrita. Uno toca fibrita y pues es difícil hablarlo. Entonces, de pronto esta es la manera de acercarme también a mi familia y contarles un poquito de mi experiencia, porque soy consciente también de la preocupación de todos, de saber si estoy bien, de cómo estoy llevando este duelo, y pues es decirles como ha sido difícil, pero aquí estamos y estamos trabajando en eso. Y aunque me sienta sola, yo sé que no estoy sola. Yo sé que tengo una red de apoyo gigante que empieza en mi casa y se extiende a mis amigos, a la universidad, a mis profes incluso, que también han sido de gran apoyo. Entonces, gracias. Y gracias nuevamente a ti por permitirme ser ese lugar para escuchar. Sé que para ti ha sido muy difícil hablar de esto y realmente agradezco mucho como ese lugar de confianza que me has dado para transitar este duelo cerca. Gracias.